Buenas tardes, mi nombre es Laura Cárdenas del grado 11B del Colegio Estela Matutina y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la obra literaria o el poema épico La Odisea, basándome en 5 aspectos positivos y 5 aspectos negativos que tengo sobre esta. También voy a basarme un poco en la editorial de la misma, así que comencemos. Para empezar, voy a contextualizarles un poco sobre esta obra literaria. La Odisea es considerada como uno de los poemas épicos más importantes y reconocidos de la literatura universal. Esta historia fue ingeniada por Homero, un gran aedo griego. Aedo se refiere a persona que se dedicaba a cantar historias basadas en dioses, en batallas, en guerreros, etc. En esta historia se nos narran o se nos cuentan las desdichas o desventuras sufridas por Odiseo, un gran guerrero y rey itaqueño, quien participó de la guerra de Troya. Aquí se nos van a hablar de todas las desventuras que sufrió él para regresar a su hogar. El primer aspecto positivo de esta obra resalta su trascendencia histórica. Se aproxima que esta obra fue escrita entre el año 700 al 680 a.C. y con estos datos se nos da a entender de lo que sabemos de esta obra no es nada verídico. Como tal, no se sabe si en realidad Homero fue un personaje real o si fue un personaje ficticio ideado por los griegos. A decir verdad, se dice que esta obra también pudo ser inventada por algún grupo de aedos o por un autor que murió en el anonimato. Y bueno, destaco bastante su trascendencia histórica porque se me hizo bastante curioso y despertó bastante de mi interés el saber que esta obra aún sigue vigente en nuestras bibliotecas a pesar de todos los años que lleva. Fuera de eso, también destaco el que el primero haya hecho parte, bueno, que aún se mantenga, a pesar de que primero haya hecho parte de la literatura oral y ahora se encuentra vigente en la literatura escrita. Además, también destaco el hecho de que esta obra se haya convertido en la base fundamental para la creación de muchas novelas, de muchas películas, de muchas series. Como segundo punto, creo que este segundo aspecto positivo, segundo punto, le da respuesta a mi primer punto. ¿Por qué su trascendencia histórica? Y bueno, el segundo punto positivo es su composición. En este caso, su composición es bastante extensa. No me refiero a que este sea el punto positivo, sino el punto positivo es que esta obra es muy rica en el uso de figuras literarias y en descripciones. En el uso de figuras literarias me refiero más que todas las figuras retóricas, en este caso destaca el símil, que en mi opinión el símil nos permitía entender bastantes cosas que no quedaban claras en la obra. En estas figuras literarias se mostraba el ingenio que tenía el autor, más que todo por intentar comparar las cosas de su entorno con otras. Esas se me hacían bastante curiosas, eran divertidas. Y bueno, entre estas, una de las que más destacaba en la historia era esta. Esta era muy utilizada para describir los momentos en que llegaba un nuevo día en la historia. Y por otra parte, en su riqueza también se encuentran las descripciones. Más que todo, estas descripciones se basaban en las desdichas y desgracias que sufrían los personajes. Y como bien sabemos, muchas veces las desgracias de los personajes se convierten en tema de interés para los lectores. Y por otra parte voy a hablarles sobre lo que refiere a las descripciones con respecto a la cultura griega. Aquí no solo se hablaba de la cultura griega y real de la historia, o sea, con respecto a dioses y la cuestión, sino que también se hablaba a la cultura griega real, a la cultura de la antigua griega. En este caso, la parte irreal destacaba el cómo era la relación existente entre dioses y hombres, y aquí también nos daba a entender cómo era la relación real entre dioses y hombres. Aquí también se nos hablaba de los tributos que se les hacían a los dioses o los sacrificios, cómo se hacían estos sacrificios. También se nos hablaba bastante de los banquetes, que fue algo que me dio a entender de que la cultura griega realizaba bastantes banquetes y en especial estos eran realizados pues para dar bienvenida a sus huéspedes, ¿sí? En este caso también se nos habla de que la cultura griega se destacaba bastante porque se daba prioridad a sus huéspedes, eran tratados como dioses. También otra parte que destaco es el hecho de su vestimenta, cuáles eran los juegos que ellos, pues sí, más que todo en que invertían su tiempo libre, cuál era el papel del hombre y la mujer, cómo era su organización social, cuáles eran los artilugios que acompañaban sus casas, entre muchas otras cosas. Como tercer aspecto positivo, destaco su cronología. La cronología la voy a dividir también en dos partes. La primera parte de la cronología es en su composición. Como tal me refiero a que en esta obra se relatan 51 días, sí, a pesar de que se relate según toda la trayectoria que tuvo Odiseo con regreso a su casa. Aquí más que todo se nos habla desde el momento en que Odiseo emprende su viaje como tal,
¿sí? Más que todo se dice que este viaje duró 19 años, pero aquí se plantea desde 51 días. Y la verdad, ¿por qué destaco esto? Porque no fue enredado. A decir verdad, en mi opinión, el autor fue bastante pionero en el uso de flashback, o sea, de viajes en el tiempo, por decirlo así. En este caso en el que se nos hablaba del presente, luego iba al pasado y cosas así, se me pareció bastante interesante y no fue nada enredado. Y por otra parte, que destaco la cronología, que esta obra literaria hace parte de una colección realizada por Homero. Esta colección, según aproximadamente, se compone de unos 6 libros, en el cual se cuenta toda la trayectoria que va desde antes de la Ilíada, o sea, la guerra de Troya, hasta después de lo que acontece de la Odisea. Y esto despertó bastante interés, en que este libro ahora parte de una colección de obras épicas. Como cuarto aspecto positivo, yo voy a hablar más que todo de esta edición del libro, de la edición número 3 de la editorial Planeta. Y voy a empezar con la siguiente frase, o bueno, con la siguiente. La versión Segala que ofrecemos es clásica por su fidelidad literaria. ¿A qué refiere esto? Esto se encuentra en la descripción de la parte de atrás y esto nos da a entender de que esta obra es muy fiel a mantener la esencia de la Odisea original. Aquí se cambiaron algunos aspectos, algunas palabritas, pero esto con el fin de que el autor entendiera, ya que como les decía, pues es muy rica en expresiones griegas que muchas veces no tenemos conocimiento por su antigüedad. Y a pesar de que algunas hayan sido cambiadas, se mantiene la esencia original de esta historia. Y es algo que destacó bastante, porque al principio cuando pues empecé a leer este libro pensé como que no iba a tener la fidelidad suficiente, pero aquí se resalta. Y fuera de ello, comparándolo con algunas versiones o con algunos resúmenes que se tienen sobre la Odisea, la verdad sí guarda bastante su fidelidad literaria. Y el quinto punto positivo también va con respecto a esta edición. En primer lugar voy a destacar el hecho de que contaba con bastantes herramientas para que para que el lector pudiera interpretar bien la lectura. Entre estas destacaban las anotaciones. No sé si alcanzan a ver, estas son anotaciones. Estas anotaciones eran realizadas con el autor de esta edición con el fin de aclarar en caso de que alguna expresión haya sido cambiada del libro, ¿sí? Como les venía diciendo, querían mantener su fidelidad literaria. Y en algunas ocasiones aquí nombraban como no, esta expresión en la versión original era así, pero quiere significar asá y por eso la pusimos asá. También se destacaba lo que era en el uso del símil. Si se encontraba el símil aquí también nos decían como este es un símil muy utilizado, esta es una figura retórica muy utilizada. También se nos hablaba del linaje de algunos personajes, de dónde venían, cuál era su procedencia. En estas anotaciones también se destacaba la ubicación de algunas regiones, sus tradiciones, sus culturas, y también se nos narraban otros antecedentes a los hechos. O sea, me refiero a que se nos nombraba un hecho en la lectura y aquí en la parte de abajo decía como anterior a esto, digamos, nos hablaban de por qué, digamos, Odiseo en su viaje pues hablaba bastante de por qué los dioses le tenían rencor. Y en la parte de abajo nos explicaban por qué. Nos hablaban como no, es que hace muchos años atrás Odiseo hizo una acción que ofendió a los dioses y que no sé qué. Entonces eso me pareció bastante ayuda. Y otras herramientas que destaco de este libro se encuentran aquí en la parte de atrás. Aquí aparece primero acá. Estas herramientas, la primera que nos encontramos es la cronología. Aquí se nos habla de cómo va toda la obra, por decirlo así, o sea, que en este caso también nos habla de la colección de libros que realizó Homero, que fue la que les hablé puntos anteriores. También se tiene una guía de lectura en la cual se hablan sobre los temas y los valores que se traten en la obra y también un taller de lectura. Esto también permite que podamos solucionar algunas dudas o aclarar algunas dudas que teníamos con respecto a la lectura de la misma. Y por último, ¿qué más tiene esta obra? Pues sí me gustaron bastante esas herramientas y entre estas también destaca la introducción, en la cual se nos cuenta toda la historia de forma muy breve, o sea, toda la historia de forma breve para que tengamos alguna idea de lo que va a tratar, ya que los términos que aquí se refieren a veces son muy confusos. Ahora voy a hablar sobre los aspectos negativos, los 5 aspectos negativos que tengo con respecto a esta obra. El primero de esto en relación con los términos. Sé que estos términos son bastante fundamentales en esta obra, ya que en ellos se refleja la originalidad de la misma, no se pierde la esencia, pero muchas veces son bastante complicados de entender. Además, la forma de narración. Obviamente pues se mantenía la original y pues antiguamente su forma de narrar, su forma de hablar, sus términos eran bastante diferentes a los nuestros, así que es un poquito difícil de interpretar por los términos.
Y a pesar de que existan las anotaciones de esta parte, se complica un poco la interpretación de algunos hechos. Y bueno, sí, como digo, hace parte de esta obra, o sea, de la originalidad de esta obra, pero pues sí, se afecta un poquito la interpretación de la misma. Por otra parte, otro aspecto negativo que tengo con esta obra es de acuerdo a su narración. Se narra bien, pero hay algunas cosas en su forma de narrar que en mi opinión son innecesarias. Entre estas voy a destacar dos cosas. Las cosas que se nombran y que son, en mi opinión, innecesarias y las que son repetitivas. En primer lugar, bueno, las innecesarias, en mi opinión, la verdad, cuando empecé a leer la historia nos hablaba de que Telemaco, su hijo, el hijo de Odiseo, decidió viajar para buscar a su padre. Pero lo que se me hace raro en la historia es que cuando empecé a leer yo pensaba que toda la historia iba a tratar de que Telemaco encontraba a su padre o que hacía un viaje bastante largo y que descubría cosas súper importantes de su padre, pero en realidad esto no fue así. A decir verdad, Telemaco viajó a 2 reinos y se quedó en uno de ellos durante un par de semanas o un par de meses. Y con ello Solán pues sí supo que su padre estaba vivo, pero no hizo nada más. Literalmente, en mi opinión, el viaje de Telemaco fue innecesario. Pudo conocer de su padre, pudo aumentar la esperanza de que iba a volver, pero creo que fue innecesario su viaje. Me hubiera gustado que el viaje hubiera sido como más interesante, que hubiera traído mayores consecuencias al libro, pero como tal su viaje no trajo nada con respecto al regreso de Odiseo. Y otra cosa que son las partes repetitivas. En este caso voy a centrarme más en uno de los cantos, en el que se habla de que Odiseo viaja al mundo de los muertos y visita a los muertos por intersección de Hermes. Aquí más que todo porque literalmente se repite, o sea, Odiseo llega y se encuentra con muchos muertos. Sí, o sea, se encuentra con su mamá, habrá momentos conmovedores, pero llegan como 2 páginas del libro en la que nos hablan Odiseo se encuentra con los muertos y nos describen a los muertos. Entonces, este señor murió por no sé qué y por fue hijo de no sé quién, venía de un linaje, no sé qué, y se encontró con no sé quién que venía de no sé quién y venía de no sé quién, o sea, era muy repetitivo y esto sí aburría la lectura. O sea, y había otras partes que también eran repetitivas con respecto a cuando empezaban a narrar el viaje, bueno, las desventuras de Odiseo, también habían algunas cositas repetitivas y pues eso también hacía que uno perdiera el interés por la historia. El tercer punto negativo va con respecto a que en esta historia como tal sí se nos narra, o sea, mi tercer aspecto negativo va con respecto a lo que es que como tal la historia del viaje de Odiseo, de sus desventuras, las narra el mismo Odiseo, no se narran en la historia. Literalmente se presentan algunos cantos de la historia donde el mismo Odiseo llega donde uno de sus amigos, bueno, llega a un reino, allí lo atienden súper bien como huésped y él empieza a contar sus historias, o sea, su historia de viajes. Pero como tal, pues, la verdad me hubiera parecido que hubiera sido más interesante de que literalmente la obra se narrara todo, no que él mismo contara todas sus desventuras. Ahora voy a hablar con respecto a la obra literaria. El primer aspecto que voy a resaltar con la obra literaria es que la carátula me pareció muy plana, o sea, el primer aspecto negativo es la carátula es muy plana. Sé que es un clásico y que pues no se quiere afectar la originalidad ni la cuestión, pero pues no sé, se me hace que es muy plana, como que le falta algo de impacto que nos haga entender que esta obra es de suma trascendencia, o sea, que es de mucha importancia, entonces sí, como que me hizo falta eso. Y por otra parte, el quinto y último aspecto negativo que tengo con respecto a la editorial o a esta obra literaria es la introducción. Sé que la introducción es una parte muy importante de esta historia porque permitía que el lector entendiera o se contextualizara con la historia, pero es que literalmente te cuentan toda la historia resumida. Entonces, en el canto ta 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 pasa ta 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 ta. Digamos, en el canto 1, ¿no? Los dioses realizan una reunión y deciden el futuro de Odiseo, canto no sé qué. Y al final es como la historia termina en que Odiseo llega a su tierra, nuevamente con su mujer, la cuestión, o sea, la verdad me hubiera gustado que sí, que la introducción contara, pero a grandes rasgos, y que no se contara el final de la historia. Sé que la historia es muy conocida y que era obvio lo que iba a pasar, pero me parece que la introducción no debió contar como tal la historia. O sea, la verdad creo que eso hizo que se perdiera el interés. En conclusión, la Odisea es un poema épico de gran trascendencia universal
y que esta trascendencia se debe a su composición, que es rica en descripciones, en figuras literarias, y que sus descripciones se caracterizan más que todo porque se centran en las desgracias y desdichas de los personajes y también en cómo era la cultura griega antigua. Además, otro punto que se destaca de esta obra es la forma en que se narran los hechos de forma cronológica y, por otra parte, ya pues puntos negativos que se tienen de la misma, pues que existen términos o formas de expresiones que no son conocidas, lo que complican su interpretación, pero esto más que todo se debe a la antigüedad de la obra o la trascendencia de la obra. Y ya por último, con respecto a la editorial, pues puntos negativos, que la carátula es bastante plana, no genera un impacto así como... Y que la introducción pues nos narra ya del todo cómo va a ser toda la historia, lo que genera que el lector pierda el interés por leer la misma. Y como aspectos pues, positivos de esta edición de la editorial Planeta, podemos destacar las herramientas que tiene para permitir que el lector entienda la lectura en caso de que existan algunos momentos que no se entiendan, que permiten aclarar las dudas que tenga el lector. Y también se destaca, que es lo principal, el hecho de que esta obra, su objetivo era mantener la esencia original de la Odisea. Bueno, esto sería todo. Les recomiendo bastante leerse este libro, es bastante interesante y a su vez es de suma importancia conocer un poco de los clásicos que se tienen en la literatura universal. Gracias por ver este video y feliz noche.